Cordial saludo, mi nombre es Daniel Gómez y en este video voy a sustentar un ejercicio de probabilidad empleando el teorema de Bayes. El ejercicio dice lo siguiente: suponga que en una ciudad particular el aeropuerto A maneja 40% de todo el tráfico aéreo y los aeropuertos B y C manejan 35% y 25% respectivamente. Los porcentajes de detención de armas de los tres aeropuertos son 1%, 0,5% y 6% respectivamente. Si se encuentra un pasajero en uno de los aeropuertos llevando un arma por la puerta de abordaje, ¿cuál es la probabilidad de que el pasajero esté usando el aeropuerto B y el aeropuerto A? Entonces, el primer paso es hacer un diagrama de árbol donde nos damos la probabilidad de A, bueno, todos los datos, donde T significa detención de armas en cada aeropuerto. Entonces, con el teorema de Bayes nos dice que para el aeropuerto A, teniendo una detención de armas es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de detención de armas en el aeropuerto B sobre probabilidad de D. Entonces, lo que hacemos es multiplicar en el numerador la probabilidad de B por la probabilidad de detención del aeropuerto D. O sea, multiplicamos 0,005 por 0,035. Aquí está. Y la probabilidad de D es la sumatoria de todos los datos. O sea, si pagamos por esta rama, multiplicamos estos números más los datos del aeropuerto B multiplicados y más los datos del aeropuerto C. Así obtenemos la probabilidad de detención de armas. Hacemos las debidas operaciones y obtenemos que el resultado es 0,084, que es igual a 8,4%. Decimos que en el aeropuerto B la probabilidad de que el pasajero esté usando armas es 8,4%. Y en el aeropuerto A lo mismo, pero con los datos de A. Es decir, 0,01 por 0,40 en el numerador. Y lo mismo no cambia en el denominador. Hacemos las debidas operaciones y obtenemos que el resultado es 0,192, que es igual a 19,2%. Decimos que en el aeropuerto A la probabilidad de que el pasajero esté empleando armas al abortar en la puerta de abordaje es de 19,2%. Gracias por su atención.